que no nos habíamos visto, en primer lugar, feliz año nuevo del Señor 2014. Ayer, 1 de enero, celebrábamos la octava de Navidad. Se cumplían 8 días desde el nacimiento del Señor y se dedicó todo el día a una verdad central de la Iglesia, que Santa María, la Virgen María, es la Madre de Dios, porque es la Madre de Jesucristo, y Jesucristo es Dios. En estos días que faltan hasta el 6 de enero, que es Epifanía, vamos a tener se llaman las ferias de Navidad, misas que nos van prolongando el misterio de Navidad para que lo entendamos mejor y nos van preparando a la verdad de la manifestación de Jesucristo, no a los judíos, sino a todos los pueblos gentiles entre los que estamos nosotros, o corrientemente se le llama los Reyes Magos, que vienen no del pueblo judío, sino de más allá del pueblo. Y precisamente hoy celebramos a 2 santos que fueron obispos y fueron doctores de la Iglesia. Es decir, entre todos los santos que ha tenido la Iglesia y que va a tener la Iglesia, hay unos pocos, en concreto 33, que la Iglesia considera que su enseñanza es no solo firmísima, sino permanente, y se les da la dignidad de doctores de la Iglesia. ¿Y por qué doctores de la Iglesia? Porque necesitamos ser enseñados en la verdad. Hoy en este bellísimo Evangelio que hemos escuchado, que está tomado de Juan, cuando Juan aún estaba ejerciendo su ministerio de preparar el camino del Señor, le enviaron unos emisarios a preguntarle quién era. Y él no niega quién es, no acepta ser el Mesías, él no es el Mesías. No acepta ser Elías, no acepta ser el profeta, sino la voz que clama en el desierto: enderecen sus caminos para el Señor. Voz que tenemos que seguir alzando y manteniendo, porque hay muchos caminos individuales, familiares, colectivos, que no son rectos, son torcidos. Hay mucha mentira, hay mucha injusticia, hay muchísima falta de misericordia, muchísima falta de amor y muchísima falta de verdad, Le preguntan entonces a Juan por qué bautizar. El bautismo de Juan no es nuestro bautismo, si no sos el Mesías ni Elías. Y Juan dice que bautiza en agua, pero detrás de él viene el que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Es el bautismo cristiano que todos nosotros hemos recibido, que no nos acordamos porque estábamos muy pequeños, pero nos marca para la eternidad. Y la primera enseñanza firme es de quienes confunden el signo de Juan el Bautista, el bautismo de Juan el Bautista, con el bautismo cristiano. El bautismo de Juan el Bautista era un signo de arrepentimiento, tenían que ser personas mayores, y en la medida que estuvieran predispuestos en su interior, realmente arrepentidos, producía algún efecto. Nosotros, en el bautismo cristiano, se nos borra, entre otras cosas, el pecado de origen, se nos hace hijos de Dios, miembros de la Iglesia, se nos incorpora en el cuerpo místico de Jesucristo y se nos hace compartir la triple dimensión de Jesucristo,
como sacerdote, profeta, rey, y se nos consagra como templos vivientes de la Trinidad de Dios, entre otros efectos. Y eso lo tenemos que repensar, lo tenemos que tener más que claro para saber qué ocurrió en nosotros y cuál fue la obligación de nuestros papás. Y es posible que algunos de ustedes sean papás, cuál es la obligación que adquirieron ante la Iglesia para los hijos que presentaron a bautizar. Enseñarles a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Supone la transmisión de la doctrina, ciertamente, pero supone la transmisión del ejemplo vivo, y hacerle ver qué cosa está bien, qué cosa esté mal, aunque el hijo ya tenga 40, 50 o 60 años. Y los padrinos adquirieron la obligación ante la Iglesia de ayudar a los papás a esa tarea, la tarea de enseñar a amar al niño o a la niña que presentaron a bautizar, de la cual son padrino o madrina, que aprenda a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y hay muchos errores, y hay muchas equivocaciones, y nadie puede enseñar lo que no sabe. Me repito, hoy celebramos a dos doctores de la Iglesia, San Basilio, San Gregorio Nacianceno. Pero hoy también en la bellísima primera lectura, porque esto no es un invento de la Iglesia lo que les digo, sino que viene desde el inicio. Ya nos decía Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versos del 22 al 28, que el mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Padre, si eso todo el mundo lo sabe, no, porque tenemos que estar más que claros en esto. Hay grupos que algunas veces tocan a nuestras puertas, en concreto de los más extensos que existen en nuestra nación, los testigos de Jehová y los mormones, que niegan que Jesús sea el Cristo. No son cristianos. Padre, ¿pero usan la Biblia? Sí, la usan. Padre, ¿pero es que hablan muy bonito? Sí, hablan bonito, pero no son cristianos. No son. Y esta llamada de Juan a la unción que recibimos, porque en el tiempo de Juan se recibía el bautismo y la confirmación, como suele hacerse hoy también cuando el que se bautiza es adulto. En los niños se suele separar. Esta unción del Espíritu Santo conlleva a que nuestra conciencia se deja orientar por el Espíritu Santo y sabe cuál es la verdad. Y si tenemos dudas, podemos recurrir a esta síntesis bellísima de las verdades de la Iglesia. La primera, muy cortita, le llamamos el símbolo de los apóstoles o el credo corto, y el segundo, un poquito más extenso, hecho entre el concilio de Éfeso y el de Nicea y Constantinopla, un poquito más largo, que es el que usamos normalmente en la misa. El resumen de nuestra fe, que tampoco es muy fácil de entender, por eso necesitamos que quienes eran los doctores de la Iglesia, quienes son los doctores de la Iglesia, nos lleven de la mano y nos conduzcan a la verdad plena. Y hoy Juan nos advierte que hay algunos que nos quieren engañar, o que andan buscando del anticristo y han visto muchas películas. Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo,
Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Y tendríamos que seguir expresando con Juan, porque hay que decir toda la verdad. Y el que niega que el Hijo nació de la Virgen María, que celebramos ayer, no está en la verdad. El que niega que en el vientre purísimo de María Santísima, la Virgen, la siempre Virgen, por acción del Espíritu Santo y María prestando su voluntad, el Verbo eterno de Dios se hizo hombre, niega la encarnación del Verbo, niega por lo tanto que Jesús sea el Cristo, que Jesús sea Dios, o niega que Jesús sea hombre. Y el que niega, desde luego, que el canal, el medio necesario para la encarnación fue la siempre Virgen María, tampoco dice la verdad. Y siguiendo la forma de pensar del apóstol Juan en esta carta, tendríamos que decir que ese también es el anticristo. Padre, pero es que sí hay que decir la verdad. Y ayer decíamos la conclusión a la que llegamos en el concilio de Éfeso hace más de 1800 años. Que como en Jesús de Nazaret se une Dios y el hombre, dos naturalezas distintas, una sola persona, en una unión hipostática, lo dicho, hecho, sufrido por Jesús en cuanto hombre, se puede decir hecho, dicho, sufrido por Jesús en cuanto Dios. Por lo tanto, si María es la mamá de la humanidad de Jesucristo, se puede decir perfectamente que es la madre de Dios. Y para no caer en confusiones, y porque la Iglesia nos presenta toda la verdad, en esta devoción tan bella, una de las más bellas devociones que puede tener el ser humano, el Santo Rosario. Meditamos a lo largo de su rezo, con el aumento que hizo el Papa Juan Pablo II, 20 pasajes de la vida de Jesucristo, de cosas relativas a nuestra fe. Por eso comienza a rezarse el misterio. Vamos a rezar los misterios o de luz, o los gloriosos, o los... Y antes de comenzar cada una de las decenas, decimos, vamos a meditar. Primer misterio, vamos a meditar, y enunciamos que vamos a dedicar nuestra mente mientras nuestros labios desgranan esta bellísima oración, que parte es del ángel mismo Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Parte de Isabel, llena del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y para que no haya ninguna duda, aclaramos cuál es el fruto del vientre de María, Jesús. Y hacemos nuestra plegaria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una de las devociones más bellas que podemos tener. Repetimos palabras del ángel San Gabriel en la Anunciación, palabras
de Isabel llena del Espíritu Santo que recoge la Sagrada Escritura y aumentamos nuestra plegaria reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y hay algunos que quieren negar que María sea la mamá de Jesús y por lo tanto la mamá de Dios y que tiene que ser bienaventurada para siempre. Y seguimos leyendo con Juan, ¿y quién es el anticristo? Otra cosa distinta, y tenemos que tenerlo más que claro y repetirnoslo. La Iglesia, aunque tiene una vertiente de justicia, de hacer resplandecer la verdad y aplicar esta verdad en concreto, la Iglesia es ante todo y sobre todo un instrumento de salvación. No somos un instrumento de castigo, no somos un instrumento de venganza, somos un instrumento de salvación, por lo tanto somos el instrumento de la infinita misericordia de Dios que en los sacramentos, que son 7, nos ofrece el poder recibir directamente el perdón del Señor y elevar nuestro sentimiento en el sacramento del matrimonio hasta el nivel más alto, que es el nivel de Dios. Padre, ¿qué está diciendo? Cuando nosotros hemos reconocido, después de haber examinado nuestra conciencia, que no nos hemos portado bien, que hemos ofendido al amor, que hemos quebrantado alguno de los mandamientos, que hemos visto, además, que lo hemos hecho por nuestra culpa, nuestra gran culpa, por cosas de pensamiento, de palabra, de acción, o las buenas acciones que no hemos querido hacer, las omisiones, examen de conciencia, que realmente sentimos que lo hicimos mal, dolor de los pecados, que queremos no solo corregirnos, sino volverlos a hacer, sino además que estamos decididos a comenzar a quitar los efectos malos que mi pecado ocasionó en personas concretas y en el mundo. A propósito de la enmienda, le digo al confesor todos los pecados mortales, recibo de él la absolución de mis pecados y cumplo la penitencia. Es el Señor mismo quien me perdona. Y por un acto de infinita misericordia puedo sensiblemente escuchar: yo te perdono, tus pecados te quedan perdonados, te puedes ir en paz. Padre, ¿qué dice? Pero si la persona que llegue es un pecador, desde luego. Si la persona que llega ha hecho mal, desde luego. Pero por un infinito amor del Señor que se expresa en el signo más delicado de que lo puede hacer todo, de su omnipotencia, por la misericordia aplica el perdón. Y cuando salen nosotros nuestras ansias de justiciero y de vengador, tipo películas si quieren, tendríamos que recordar que a cada uno de nosotros el Señor nos perdonó primero. Y que todos hemos sido perdonados por el Señor. En primer lugar, por las aguas del bautismo, y en segundo lugar, de los pecados personales que hemos cometido. Y no podemos ni siquiera rezar el Padre Nuestro, que recoge toda nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, sino tenemos presente que la Iglesia es un instrumento de misericordia, de perdón, de salvación. Padre, ¿qué estás diciendo?
Sí es posible que algunos se queden, danos hoy nuestro pan de cada día, pero danos los frijoles, danos la carne, danos la camioneta, danos. Y se les olvide decir, perdona mis ofensas, perdona nuestras ofensas, de la misma forma que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Parte integrante del Padre Nuestro. Y porque el Señor, me repito, nos ha perdonado primero, podemos entonces, tendríamos que comprender que ese perdón no solo era para nosotros, sino para todo aquel que hizo algún mal, que efectivamente está arrepentido y decide cambiar y reparar el mal cometido. Padre, usted está hablando raro, pero sí es la esencia de nuestra fe. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, se encarnó en el vientre puro de María Santísima para salvarnos. Y por nuestra salvación, nos sigue diciendo el credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, pero resucitó al tercer día y subió al cielo. ¿Cuántas veces se nos olvida a nosotros, que la Iglesia, ante todo y sobre todo, es un instrumento de salvación, es decir, de perdón? ¿Y cuántas veces se nos olvida cuando hablamos de evangelización, que sobre todo tenemos que llevar la oferta no solo de Dios, del infinito amor de Dios a las personas, sino que supone este amor el perdón de nuestros pecados? Y si no le queremos llamar pecado, llamémosle de nuestras sinvergüenzadas, chiquitas o grandes, de nuestras fallas, pequeñas o grandes, de nuestros actos de corrupción, pequeños o grandes. Hoy celebramos a San Basilio, San Gregorio Nacianceno, que nos siguen afirmando la fe, la auténtica fe de la Iglesia, y prolongamos el misterio de la Navidad, del Dios que se hace hombre como nosotros, igual en todo excepto en el pecado, para desde nuestra humanidad no solo enseñarnos, sino vincular total, completamente, para siempre, nuestra humanidad con la divinidad del propio Dios. De alguna forma, nos dice el Concilio Vaticano II, desde el mismo momento que María Santísima le dijo sí al ángel, nuestra propia humanidad quedó divinizada. Lo que hace que sea más tremendo los pecados que cometemos. Y no nos falla el auxilio del Espíritu, que desde dentro de nosotros nos impulsa a decirle a Dios, Abba, Papaíto. Conclusión, arreglemos los caminos del Señor. Pero comencemos, por amor de Dios, no a nivel global, a nivel mundial. No comencemos arreglando la casa del vecino, que cada uno arregle su propia persona y que vea qué fallas hay en la propia familia, en la propia fábrica que es dueño, o de la tienda, que vea de aquellas cosas que es responsable, qué fallas hay que dependen de él para arreglarlas. Entonces, cuando quitemos la viga que hay en nuestros ojos, sí podemos ayudar a quitar la paja que tiene el ojo del vecino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.